Hola y bienvenidos a los Top 6 en The Mexican Family, un programa donde recapitulamos los principales acontecimientos que ocurrieron en toda la semana. Estados Unidos anunció la movilización de tropas militares listos para una posible intervención militar nada menos que en América Latina. Además, Putin desafió esta semana a Washington con el control mundial del petróleo durante la visita del mandatario ruso a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Examinamos también la estrategia geopolítica detrás de este movimiento y analizamos en la semana las razones detrás de la elección de estos países y cómo va a cambiar esto al mundo. La peor pesadilla de la OTAN ya es un hecho. El gas natural ruso vuelve a Europa. Además, una extraña orden por parte de Kim Jong-un ha tomado por sorpresa a las mujeres de Corea del Norte. Todas las mujeres en edad de hacerlo deben embarazarse y pronto. También vamos a hablar sobre la próxima invasión por el petróleo en el mundo que parece que comenzó ya, está en puerta y está en América Latina. Exploramos la intensa disputa que ha subido de tono cada día más entre Venezuela, Guyana y por supuesto Washington, cuáles son las implicaciones. Y finalmente Medio Oriente está cada vez tensando más los límites de una guerra mundial. Buques de guerra estadounidenses bajo fuego. Exploramos la contradicción entre los objetivos declarados de proteger civiles y eliminar a Hamás, la devastación en Gaza y la pérdida de vidas que plantean interrogantes muy fuertes sobre la efectividad de esta estrategia israelí. Después analizaremos la expansión del conflicto a otras regiones como por ejemplo el Mar Rojo y a la seguridad global. Así que comenzamos. El panorama geopolítico de América Latina hoy está en riesgo de nuevo de una intervención militar estadounidense. Esta vez la causa es la creciente tensión entre Guyana y Venezuela, precisamente por el territorio del Esequibo. Un conflicto que se remonta a hace más de un siglo, no es nuevo, pero que curiosamente está explotando justo ahora. Este anuncio de que Estados Unidos va a realizar ejercicios aéreos militares precisamente en Guyana, en colaboración con las fuerzas de defensa de Guyana, ha vuelto a prender los focos, amigos, las alertas de una nueva intervención militar estadounidense en lo que hasta hace unos años seguía llamando su patio trasero, América Latina. Esta decisión llega en un momento, por cierto, muy delicado, justo 4 días después de un referendo en Venezuela sobre el territorio del Esequibo y después de la desaparición y el posterior hallazgo de un helicóptero guyanés cerca de la frontera con Venezuela. Y pues no sabemos si esto es una coincidencia, si hay algo más detrás de estos ejercicios militares, pero la manera en la que hoy se está elevando el tono de la discusión es alarmante. Estados Unidos anunció el jueves ejercicios aéreos militares en Guyana en colaboración con la Fuerza de Defensa de ese país. Según informó, los ejercicios servirían para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana, así como para fortalecer la cooperación regional. El anuncio tuvo lugar en momentos de tensiones crecientes entre Guyana y Venezuela por un antiguo diferendo territorial. Caracas acusó al presidente de Guyana, Irfan Ali, de dar luz verde a bases militares de Estados Unidos en el Esequibo, una zona rica en petróleo equivalente a 2/3 de la superficie de Guyana y administrada por este país, que Caracas reclama como suya. Venezuela afirma que tuvo la aprobación de un 95% de los votantes en un referendo para obtener apoyo sobre su reclamo del Esequibo, y el presidente Nicolás Maduro propuso una ley para crear una provincia venezolana en la zona disputada. También ordenó a la petrolera estatal otorgar licencias para extraer crudo en esa área. Guyana pide al Consejo de Seguridad de la ONU que abordara el asunto, lo cual ocurrirá el viernes a puertas cerradas. Venezuela asegura que el Esequibo forma parte de su territorio. Apela al Acuerdo de Ginebra firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba las bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899 que definió los límites actuales. Por su parte, Guyana defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción desconoce Venezuela. Bueno, miren, por un lado, el gobierno de Venezuela ha acusado al presidente de Guyana, a Irfan Ali, de permitir la presencia del Comando Sur de Estados Unidos en el territorio del Esequibo.
y para Nicolás Maduro esta es una ocupación de facto por parte de Guyana. Luego, por el otro lado, tenemos al secretario de Estado estadounidense, al señor de la guerra, Anthony Blinken, que ha reafirmado el apoyo de Washington a la soberanía de Guyana, ha instado una solución pacífica y respetuosa de la controversia territorial. Al mismo tiempo que anuncia esto, anuncia, por cierto, ejercicios militares estadounidenses en la frontera con Guyana. ¿Qué papel juega realmente, por cierto, hablando de Anthony Blinken, qué papel juega realmente Estados Unidos y otros actores internacionales en este conflicto? Esta disputa, amigos, entre la Guyana y Venezuela no es solamente una cuestión de, pues, a ver a quién le toca, es tuyo, es mío, de límites territoriales. Es algo mucho más grande que esto. Lo que está en juego, amigos, es la estabilidad de América Latina. Este descubrimiento, que es uno de los más importantes del mundo, del yacimiento de petróleo en la zona en disputa, que en el 2015 resulta que ExxonMobil, una petrolera estadounidense, descubrió que habría un montón de petróleo en esta zona estadounidense y volaron las controversias, por supuesto, por todo lo que significa eso económicamente. Los intereses económicos son realmente los que están alimentando esa tensión, mucho más allá de los reclamos territoriales. ¿Ustedes creen que realmente en el mundo se estaría simbrando por un pedazo de tierra si no hubiera tanto petróleo enterrado en él? Después de esto, amigos, está una reunión muy reciente, por cierto. Fíjense qué importante es la Guyana para Estados Unidos, para Venezuela y para el mundo, que habiendo tantas cosas en el mundo tan importantes que se podrían tratar, el Consejo de Seguridad de la ONU sesionó a puerta cerrada, solamente a puerta cerrada, para abordar este asunto de la Guyana, este papel de Venezuela, este referéndum, mientras hay tantísimos muertos en Gaza, ya son más de 17,000 muertos en Gaza, mientras hay casi 7,000 cadáveres de niños o más seguramente, de los que se mantiene la cuenta oficial en Gaza, mientras hay otros conflictos en el mundo, la ONU, el Consejo de Seguridad, decide cerrar sus puertas para sesionar en secreto y hablar de este conflicto en Venezuela. Luego entra Brasil a este escenario también a tratar de mediar, porque realmente, amigos, no es un cliché el título de que puede haber una intervención militar en Estados Unidos, no es una exageración. El propio presidente Lula da Silva dijo ya en la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro que hay un interés internacional creciente en echarle la mano a la Guyana y en estallar un nuevo conflicto. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva expresó el jueves preocupación por la crisis entre Venezuela y Guyana, por la zona del Esequibo, un territorio rico en petróleo, objeto de una centenaria disputa entre estos dos países caribeños. Seguimos con creciente preocupación los acontecimientos relacionados con la cuestión del Esequibo. El Mercosur no puede permanecer ajeno a esta situación. Durante la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro, Lula pidió a sus pares de Argentina, Uruguay y Paraguay acordar una declaración conjunta y propuso la mediación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la disputa por la zona del Esequibo. Lo trataremos con mucho cuidado, porque lo que no queremos aquí en Sudamérica es la guerra. No necesitamos guerra, conflicto. Lo que necesitamos es construir la paz, porque solo con mucha paz podremos desarrollar nuestro país, podemos generar riqueza y podemos mejorar la vida del pueblo brasileño. Las tensiones han escalado entre Venezuela y Guyana, luego de que Caracas informara que obtuvo la aprobación de un 95% de los votantes en un referendo para obtener apoyo sobre su reclamo del Esequibo, y el presidente Nicolás Maduro propuso una ley para crear una provincia venezolana en la zona disputada. Brasil decidió reforzar su presencia militar en la frontera con Venezuela y Guyana, mientras que Estados Unidos realizará ejercicios aéreos militares en Guyana. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el viernes a puertas cerradas para abordar el asunto.
Venezuela asegura que el Esequibo es suyo, por un acuerdo de Ginebra firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba las bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899 que definió los límites actuales, mismos que defiende Guyana. ¿Sabes qué me da mucho coraje, Alba, de esto? Es que ya anunció Blinken que en los próximos días va a iniciar estos ejercicios militares Estados Unidos con tropas estadounidenses en América Latina. ¿Sabes cuándo los van a sacar de ahí una vez que entren? Jamás. Jamás. Y la pregunta es, ¿y qué flautas tocan en esta orquesta Estados Unidos? Si es un problema de Latinoamérica, podemos arreglarlo entre latinoamericanos. A ver, ahí está Brasil, que se ofreció de mediador. Está México, que puede ayudar. Está Colombia. Está Argentina. Ah, no, tiene que venir las tropas estadounidenses porque hay que poner la paz y la democracia, porque Esequibo es a punta de bala. Vamos a proteger a Esequibo porque es muy importante la democracia. ¿Qué no nos podemos cuidar nosotros en América Latina? ¿Por qué necesitamos tropas que vayan a instigar un conflicto sin antes mediar la paz entre nosotros mismos? Y una vez que reviente la primera bala ahí, olvídate, Alba. No, y que eso va a escalar. Eso va a escalar rápidamente. Ellos ya lo están viendo así. Más que lo están viendo, ellos ya van preparados para eso. Y ahí y si Venezuela no avienta la primera bala, ellos van a hacer... Ellos van a ver cómo le hacen. ¿Te acuerdas la invasión de México, de los estadounidenses? La de Panamá. Cuando perdió México la mitad de su territorio, ¿cómo fue? Pues sí, la invasión de Panamá. La de Nicaragua. Del canal de Panamá. La de Nicaragua. Kissinger, que fue el que planeó este conflicto en Chile. Con Pinochet, por ejemplo. También estuvo involucrado también Argentina. O sea, la CIA se metió a Argentina, a Colombia. O sea, hicieron y deshacieron y deshicieron en América Latina a su antojo. Pusieron presidentes, quitaron por el uso de la fuerza y de la bala. Y otra vez lo doloroso, no hubo país de América Latina que no jodieran. Desde México nos robaron la mitad de nuestro territorio, se siguieron con Chile, se siguieron con Nicaragua, se siguieron con Colombia. También había ahí fuerzas militares estadounidenses en un punto. En donde sea, hubo intervenciones militares. Parece que ya habíamos salido de eso. Habíamos construido una relación de respeto mutuo. Ya nos estábamos entendiendo, ya habíamos superado eso de que nos dijeran que éramos el patio trasero, nos entendíamos perfecto, tenemos nuestras propias cumbres en América Latina y vuelve esto. Claro. Dice nuestro amigo Anthony García, por algo fue el referéndum. Pues sí, amigo, pero es que el referéndum, digamos, te lo voy a poner como un ejemplo. Es como si yo hago un referéndum porque estoy en problemas con mi vecino con la cerca. Entonces yo digo que mi terreno va más para allá y él dice que no, que va más para acá. Y yo hago un referendo y tomo la votación solamente de los que están en mi casa. Y todos decimos que estamos de acuerdo en que mi cerca va más para allá. Y yo la muevo. Tenemos que llegar a un consenso entre los dos. Y votamos entre mi familia nada más. Exacto. Tenemos que llegar a un consenso entre los dos para que ese referéndum tenga validez. Porque si no, ese referéndum internacionalmente y legalmente no puede tener validez porque solo votó una parte de las gentes involucradas. O sea, obviamente Venezuela iba a votar a favor de Venezuela y la Guyana. Necesitaba ser de otra manera ese referéndum para que pueda tener validez internacional. Es una provocación irresponsable de Maduro. Perdón por mis hermanos venezolanos y de verdad lo digo con mucho cariño para ustedes porque al final van a ser los más perjudicados si esto estalla, si esto revienta. O sea, ya saben cómo es el matón del barrio y lo provocan. Y sobre todo, si sabes que es bully y tú no estás preparado para eso, ¿cuántos días podría Venezuela resistir embates del ejército estadounidense? Ni una hora. O sea, amigos, no es un comentario negativo, es que seamos nosotros conscientes. Estamos hablando del ejército más poderoso del mundo. Ya vimos lo terrible que han sido las sanciones en Venezuela. Yo sé que hay sentimientos encontrados, que hay coraje, que hay todo esto, amigos, pero no podemos perder la cordura, la inteligencia de decir, no, sí, vámonos y a como nos toque. No, sobre todo con gente que no tiene escrúpulos y que por petróleo está dispuesta a hacer todos. Si por bananas, literalmente, por plátanos, la Fruit Company quitó un presidente por plátanos en América Latina,
Ahora Pues, imagínense por petróleo, que claro. es realmente el interés de Guyana, porque ya está ExxonMobil, porque ya están 3 empresas petroleras estadounidenses muy fuertes ahí y llegaron. Y ustedes saben que cuando ellos llegan, no se van hasta que vacían o hasta que arman una guerra. ¿Qué pasó en Ucrania con el hijo de Biden? Entonces, claro, el interés ahí no es democracia. El interés se llama petróleo, se llama gas, que hay mucho en el Esequibo, que hay mucho en el mar que no han terminado de delimitar entre la Guyana y Venezuela y que ya están haciendo la exploración, estas empresas. Entonces, ese es el problema. No es ni siquiera que el dictador Maduro se quiere robar un terreno. No, no va por ahí. Va por el petróleo que hay ahí, que ellos lo necesitan y que Guyana obviamente les dio la entrada porque les dio las concesiones para que ellos hagan la exploración y hagan la extracción del petróleo. Es eso. Claro. No es democracia, no es que les importe el dictador Maduro, como lo han llamado, no es que les importe más nada, les importa únicamente el petróleo. El petróleo. Ni el Esequibo les importa. No, Ni por el supuesto, Esequibo. ni los habitantes de la Guyana. Francamente, a mí me da coraje, Alba, porque ya sabemos cómo es Estados Unidos, cómo se comporta cuando se trata de petróleo. Mira, te voy a decir algo. Si fuera Trump, de verdad, no estaría pasando esto. Porque el cuate hacía negocios de todo lo que se encontrará enfrente, no nada más de las balas y del petróleo. Pero si ya sabemos que Biden tiene esta debilidad de estallar conflictos por gas y petróleo apenas a la menor provocación, y a Maduro se le ocurre hacer un referéndum y provocar así, mandar tropas a la frontera con la Guyana, de verdad, o sea, yo entiendo que hay sentimientos encontrados, no es que ahora me ponga a favor de nadie, pero es que si ya sabes cómo es el matón del barrio, ¿para qué lo provocas? Nuestros amigos de Guatemala saben a qué me refiero con la historia de la United Fruit Company, en esa famosa guerra de las bananas o la crisis del banano, en 1954, cuando la CIA destituyó literalmente, esa operación se llamó Operación PV Success, y quitaron al presidente Jacobo Arbenz en Guatemala, lo derrocaron, solamente para saquearle sus bananas. Claro. Por plátanos. Dice nuestro amigo ¿sí? User 212, ustedes ya están cómodos, por eso prefieren que no se haga nada. No, amigo. Es que no creo honestamente que Maduro busque protegerte. No creo que Biden busque protegerte. No creo que le interese más que el petróleo. Si en Venezuela están sufriendo por muchas cosas, en gran parte muchos han dicho, es la corrupción, es lo que sí. Pero también han sido las sanciones, porque no podían vender su petróleo, no podían vender nada. Les levantaron un poco las sanciones. Pero también vienen elecciones en Venezuela. ¿Qué está haciendo? Es una jugada. ¿Cómo lo está haciendo Biden? ¿Qué está haciendo? Dice que poniendo sanciones o tratando de jalarle la cuerda a Israel. ¿Y qué está haciendo Maduro? Tratando de... Se sabe por historia, casi llevan 2 siglos de disputa con ese territorio que busca Maduro. Legitimarse. Porque se vienen elecciones también en Venezuela. ¿Qué es lo que está haciendo Biden? Sus intereses de Maduro son políticos. Los intereses de Biden son energéticos y políticos. Pero en este caso no es que esté en contra de que no puedan recuperar eso, amigo. Es que hay que medir las consecuencias de los actos y en este momento, desafortunadamente, Venezuela está en una situación muy dispar con Estados Unidos y llevan todas las de perder. Todas las de perder. Entonces, no es un pleito de iguales. Se están poniendo a Sansón con las patadas, pues claro, en donde van a sufrir más no los le van a durar pie, ni una hora, ni siquiera Maduro. O sea, Maduro no va a sufrir. Los políticos en el poder no van a sufrir porque con las sanciones, cuando había escasez de alimentos, cuando había escasez de medicinas, cuando había escasez de todo en Venezuela, Maduro no dejó de comer. Maduro no tuvo ni un solo problema, pero la gente de a pie sí. Mira, Alba, dice María González. Sí, Víctor, pero es peor que no se haga nada. Bueno, entonces vamos a hacer algo. ¿Cómo qué? De verdad, amiga, los que van a acabar sufriendo es el pueblo venezolano. Porque cuando una guerra estalle, pregúntame de la historia de Muammar Gaddafi, por ejemplo. Pregúntame de la historia de Saddam Hussein. Muammar Gaddafi... Estamos hablando de potencias, a ver, Siria, Irak, que tenían más recursos, más militares, más poder militar, más poder económico. Y mira lo que les hicieron.
¿Qué crees que no le vayan a hacer a Venezuela? Que está en una situación muy precaria en este momento por la situación económica. ¿De qué crees tú que no sean capaces estos tipos que no tienen escrúpulos cuando se trata de petróleo? Ahora, repito, también, o sea, es una provocación en medio de un ambiente en donde tiene que reinar la prudencia. Pero nosotros en América Latina tenemos muchas instancias que pueden intervenir. Tenemos a la CELAC. Tenemos al sistema de integración. Fíjate, aquí las tengo anotadas. Tenemos nosotros, te voy a decir desde las económicas hasta las políticas. Tenemos a la OEA, Organización de Estados Americanos. Tenemos a la CELAC. Tenemos el Mercosur. Tenemos la Alianza del Pacífico, en donde, bueno, también intervienen otros actores como China, pero ahí está. Tenemos el SICA, que es el Sistema de Integración de Centroamérica. Tenemos al UNASUR. Tenemos a la ALADI. Tenemos al CARICOM. O sea, tenemos muchas organizaciones entre los países de América Latina que pueden mediar la paz para que sea eso, la paz entre nosotros, resolver nuestros problemas, como para que venga a punta de bala un país que no representa más que a la nueva Ford Company de estos tiempos, que es ExxonMobil. Y en esta ocasión no se trata de bananas ni de Guatemala, se trata de petróleo y de Venezuela. Y esto, amigos, de verdad va a acabar mal. O sea, yo entiendo a mis hermanos venezolanos. No es que no esté a su favor, pero simplemente, a ver, no sé si ustedes se han encontrado en una situación donde te da mucho coraje una situación que están abusando de algo, pero ves a 4 grandulones y vas tú solo. Pues no soy cobarde. Traigo a mis hijos y háganse un lado, niños. Me voy a agarrar a golpes con estos 4 grandulones que además vienen armados y yo no. ¿Eso cómo se llama? ¿Inteligencia o estupidez? Con todo gusto, con toda la pena del mundo se los digo. ¿Cuál debe de ser la posición de Maduro en estos momentos? No son 4 empistolados. Estamos hablando del ejército más poderoso del mundo. ¿Y si le pasa algo a tus hijos? Esa es la gran responsabilidad de un mandatario de una nación que tiene que velar por su pueblo. Y que antes que cualquier provocación tenemos que ver cuáles son los métodos de resolución de conflictos territoriales. Porque si los otros 4 matones, que no son 4, repito, estamos hablando del ejército más poderoso del mundo, ya te la canto de frente. Entonces tenemos que mediar para que no les pase nada a nuestros niños. ¿Quiénes son nuestros niños? Los mandatarios representan a sus ciudadanos. Con todo cariño lo digo, porque en alguien tiene que mediar la cordura para que esto no escale. Ya se ofreció Brasil, yo estoy seguro que en las próximas horas, si no es que ya, se ofrecerá México a mediar, se van a ofrecer otros países, pero no podemos permitir que esto escale en una guerra, porque créeme, en una guerra hay muchos muertos. Y los muertos van a ser latinoamericanos. Eso es la cordura. O sea, es que como estábamos hablando del conflicto entre Israel y Hamás, ¿quiénes están muriendo? Los inocentes. Yo no estoy diciendo que Venezuela no tiene ejército. Palestina no tiene ejército. Es Hamás, pero no es considerado un ejército. Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo con inteligencia. Estados Unidos tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Vean el escenario, qué está pasando. Y no es que se queden con los brazos cruzados, que dicen, es que todas las organizaciones que mencionó Víctor se han quedado callados, no han hecho nada. Y se quedarán, y se van a quedar callados. Porque solamente funcionan para los intereses del matón del barrio. Van a llegar y van a hacer una masacre. Dios no lo permita. De puro inocente. Y no va a haber nadie, justo como no está habiendo nadie en este momento para Palestina. Lo que estamos diciendo es que es tratar de evitar que se haga una desgracia mayor. Tratar de evitar que gente inocente muera. Porque no va a haber manera de que en medio de un conflicto armado, si se desata, no haya pérdidas de vidas inocentes, de gente de a pie que ni la debe ni la teme. Y es que desafortunadamente eso va a pasar. ¿Ustedes creen que se van a tocar el corazón? ¿Ustedes creen que la ONU va a hacer algo? Por supuesto que no. La ONU nunca ha hecho nada, y menos con Venezuela. ¿Ustedes creen que la Corte Penal Internacional va a salir a meter las manos? No lo ha hecho. No lo va a hacer ahora. Mira, Alba, a ver, ejército estadounidense, ¿no? Para tener una idea de lo que hablamos. Estados Unidos tiene personal activo
1.3 millones de soldados. Venezuela, 123,000. En Reserva y Guardia Nacional, Estados Unidos tiene 800,000. Venezuela tiene 220,000. Pero en soldados, en personal activo, 1.3 millones contra 123,000. Es menos del 10%. Presupuesto de defensa, no sabemos el de Venezuela, pero último corte, por ejemplo, el 2020 que me apareció aquí, 753,000 millones de dólares. Aeronaves, pues tenemos 13,000. Aeronaves en Venezuela, 13,000 estadounidenses contra 260. 13,000 contra 260, ¿no? Buques de guerra, Venezuela tiene 50 y Estados Unidos tiene 490 entre los que están portaaviones y destructores. No se trata de comparar porque no queremos ni siquiera, compararnos militarmente ni México contra Estados Unidos, ni Argentina contra Estados Unidos, ni Venezuela contra Estados Unidos, cuando lo que debe de primar es la paz. Porque esto, amigos, es doloroso, de verdad. Es doloroso porque ya sabemos de lo que hablamos. No será la primera vez. Hay que recordar todos esos escenarios tan desastrosos que hemos tenido. Por eso duele cuando hablamos de esta situación. Y por eso se hierve la sangre. Porque estamos hablando, por ejemplo, de la invasión de Panamá en 1989. Si ustedes se acuerdan, que fue la última intervención formal de Estados Unidos en América Latina, que fue terrible. Y en Guyana, pues una operación así, pues imagínense cómo podría resultar, ¿no? En esta región del Esequibo, que tiene muchísimo petróleo, que no es nuevo esto, pero que hoy está saliendo en auge, principalmente porque hay una disputa. Y en alguien tiene que caber la prudencia, amigos, porque esto está escalando de una forma que ya lo traen varios medios de comunicación. Ahí lo pueden ustedes ver. Es la nota del día. No es una exageración la posibilidad de que esto escale y que regresemos a uno de esos terribles escenarios en los que en América Latina hablábamos de intervenciones militares estadounidenses. Ya lo habíamos superado y otra vez parece que vamos para allá. No pinta bien, amigo. En un movimiento que desafía directamente a Estados Unidos, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se está preparando para visitar nada más y nada menos que los Emiratos Árabes Unidos y también Arabia Saudita. Este viaje, que por cierto es mucho más que una mera formalidad diplomática, es un mensaje de frente a la diplomacia, representa un movimiento estratégico en este juego de ajedrez geopolítico, pero a un nivel, créanme, no es un cliché, a un nivel muy alto. La pregunta es, ¿por qué Putin elige justo ahora visitar estos países? ¿Qué busca Rusia en el Golfo Pérsico? ¿Cómo esto está afectando la ya tensa situación con Occidente? ¿Por qué representa un desafío directo para Estados Unidos en medio de un escenario que no le está saliendo bien? Putin, que es un líder conocido por sus cálculos estratégicos, por sus nuevos amigos, que ya no son solamente Corea del Norte, ahora estamos hablando de amigos poderosos, de amigos muy, muy poderosos, está haciendo estos movimientos meticulosos que parecen estar buscando precisamente reforzar las alianzas de Moscú en un momento tan crucial, en donde la guerra en Ucrania, que ha tomado un curso totalmente diferente al que las sanciones occidentales habían querido darle, nos habían dicho que a estas alturas del partido Rusia estaría aislada, Putin sería un paria internacional y estarían en bancarrota. El escenario que vemos es muy diferente. Estas visitas precisamente que Putin está haciendo son mucho más que simples cortesías diplomáticas. Son un intento claro de fortalecer los lazos con naciones claves en el mundo del petróleo de una partida que, permítanme decirlo así, Occidente ya ha perdido. Y no estoy exagerando. ¿Quién podría decir que Occidente ha ganado esta partida? Cuando Rusia, China, Emiratos Árabes, que son las nuevas adquisiciones de los BRICS, solo ellos juntos, los BRICS, controlan el 80% de la producción petrolera mundial. El 80%. Eso, amigos, es una jugada que
le ha dado profundas repercusiones a la política energética global que dominaba Estados Unidos por siglos. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son, hay que recordarlo, dos gigantes precisamente en la exportación de petróleo. Se les habla de usted. Y ahora han mantenido una postura de neutralidad siempre en el conflicto ucraniano desde que inició. Por eso esto no es un dato menor y hay que saber leer entre líneas qué es lo que estamos viendo aquí, porque ahora se están viendo alianzas que parecen cada vez más polarizadas, en donde esa neutralidad clásica que había caracterizado a las naciones del Golfo Pérsico hoy tienen un significado muy diferente. La pregunta yo creo que obligada es ¿qué ganan estos países acercándose a Rusia? ¿Es simplemente pragmatismo económico? ¿Los une un enemigo en común? ¿O hay algo más en juego? Miren, vamos un poco más allá de lo que parece ser esto. Arabia Saudita, que está bajo el liderazgo del príncipe Mohammed bin Salman, ¿se acuerdan? El mismo, por cierto, al que Joe Biden llamó un asesino y también llamó un paria. Bueno, ese mismo, que es una potencia petrolera, y los Emiratos Árabes Unidos, que están liderados por el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, han desarrollado relaciones muy fuertes con Putin. Y esas relaciones hoy van mucho más allá de los simples lazos diplomáticos convencionales. Estamos hablando de una diplomacia personalizada a los intereses de Rusia, que hoy están forjando nuevos caminos en la geopolítica internacional. Estos, amigos, son nuevos liderazgos que se han tejido como intermediarios entre Rusia y precisamente Occidente. Además, si consideramos la dinámica de poder en la región, después tenemos que estar analizando el papel de Irán, que es un aliado clave de Rusia y que, por cierto, también es proveedor de equipamiento militar. Rusia se ha hecho de amigos muy poderosos, sabiendo buscar en el famoso dicho mexicano de los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Y con eso acabó de firmar un acuerdo para restaurar las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita. Por supuesto, ese acuerdo, si ustedes recuerdan, fue mediado por otro gran socio y amigo personal de Vladimir Putin, nada más y nada menos que Xi Jinping, China. Y este, amigos, es un tablero de ajedrez en donde cada movimiento ha sido muy cuidado porque Putin está equilibrando estas alianzas muy delicadamente y si lo analizamos ahora, esta maniobra de Rusia para sortear las sanciones impuestas por Occidente, ahora utilizando a los Emiratos Árabes como un escudo clave, no solamente es un acto de resistencia económica que lo ha protegido de una manera, me atrevería a decir, implacable en contra de las sanciones, también es una jugada maestra en este ajedrez geopolítico. Miren, si profundizamos un poco más en este movimiento, que es una afrenta directa para Occidente, porque implica un nuevo esquema en las relaciones internacionales, tendríamos que ver varios puntos. Miren, primero hablamos de las sanciones. Desde que comenzó el conflicto en Ucrania, ustedes recuerdan que Occidente comenzó a anunciar una serie de sanciones económicas, principalmente destinadas, decían, que a aniquilar, a asfixiar la economía rusa. El objetivo decían que era claro, ¿no? Que iban a parar las campañas militares de Rusia en Ucrania de un solo tajo, cortando sus fuentes de financiamiento. Y aquí entran en juego, pues no solamente el ingenio de Rusia, también el cinismo de la OTAN. Ayer hablábamos precisamente de cómo uno de los mejores clientes de Rusia en gas es España y los países miembros de la OTAN, que compran más gas ruso que nunca en la historia. En lugar de que Rusia sucumbiera a esa presión, lo que hizo fue eludir las sanciones, especialmente a través de países poderosos como Emiratos Árabes Unidos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, fue una mezcla de diplomacia y también de explotación de lagunas legales. Los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron básicamente en un punto de tránsito crucial para el petróleo ruso. Este petróleo, que ahora se vende por encima del límite, muy por encima, por cierto, de los límites que había establecido originalmente el G7, encontró uno de los muchos caminos para llevarlo al mismo Occidente a través de Emiratos Árabes. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante aún, porque los Emiratos no solamente actuaron como intermediarios en esta cadena de suministro, sino que también le dieron a Rusia toda una plataforma financiera y logística muy poderosa para que pudieran continuar
con sus exportaciones de petróleo. Esto, amigos, es un desafío directo a las sanciones de Occidente que simplemente no sirvieron para nada. También fue una señal muy clara, por cierto, de que Rusia no estaba aislada económicamente como se nos había dicho que iba a estar. ¿En dónde ven ustedes ese aislamiento? Ahora, yo veía algunas declaraciones de Stoltenberg hace algunos días del secretario general de la OTAN diciendo que las sanciones habían funcionado porque la economía rusa no había crecido más, que no me acuerdo qué cifra daba, un 5%, alguna cifra que no me parecía que fuera una cifra real, pero aún así, 5%, ya quisiera Alemania haber crecido algo. Acuérdate que Alemania tiene una contracción de su PIB del menos 0.5%, o sea, no creció un solo punto. O ya quisiera Ucrania, que se contrajo 11%. 11%. Que es terrible en una economía esa contracción. Y obviamente están en conflicto, pero Rusia era el que tenía las sanciones. O sea, como que las sanciones jugaron en contra, pero no de Rusia, de Ucrania. Por supuesto. Y lo que aquí estábamos viendo es cómo básicamente lo que Rusia hizo fue encontrar nuevos socios que estuvieran dispuestos a colaborar. Ya lo hemos dicho mucho, es que ¿cómo se te ocurre ponerle sanciones al petróleo? Si el petróleo es el oro negro del mundo. Si alguien no lo quiere comprar, sobra quien sí. No puedes simplemente decir que nadie va a comprar eso, ¿no? Sobre todo de aquel lado del mundo con aliados tan poderosos como China, Emiratos Árabes Unidos, etc. Irán, por ejemplo. Y hoy lo que estamos viendo con esto es que Putin está enviando un mensaje muy claro a Occidente. Todos esos intentos de aislarlo no sirvieron. Y luego está, además de todo eso, el mensaje que parece hoy estar reforzado en esa narrativa de Rusia de ser una nación que logró eludir casi todas las sanciones de la presión occidental. Y luego hay más, porque el hecho de que hoy veamos cómo están estrechando lazos con Emiratos Árabes Unidos nos manda un mensaje muy poderoso de que Rusia se está fortaleciendo en una región que es geopolíticamente estratégica, con la que Biden ha debilitado él mismo sus propias relaciones que debieron ser cruciales para los Estados Unidos. Si algo debió cuidar la administración de Biden en su política exterior, créanme, era su relación con Arabia Saudita. No podías pelearte con la de la cocina. ¿Cómo se te ocurre? Llega al poder Biden y lo primero que hace es decirle paria, asesino. Pero ¿cómo se te ocurre? Acuérdate que tu economía está fincada en el petróleo, por eso se llama petrodólar o se llamaba. Te peleas con la de la cocina. ¿Qué va a pasar? Era obvio, amigos, y aquí es donde Rusia empezó a comerle el mandado en esa relación que Biden deterioró rápidamente. Y es donde hoy Occidente está preocupado, porque este movimiento no solo socava la eficacia de sus sanciones, sino que también va a alterar el equilibrio de poder en todo Medio Oriente. Emiratos Árabes Unidos, ustedes saben que tradicionalmente era un aliado occidental. Fue el creador, repito, del famoso petrodólar cuando dejó de estar respaldado en oro. Fue lo que le dio vida al dólar. Ahora está cerrando la puerta y está colaborando directamente con Rusia. Eso es un cambio de 180 grados de alineación geopolítica en la región y en el mundo. Algo que Occidente, por supuesto, que no está ignorando. Luego hay que considerar, amigos, el mercado energético global que hoy es liderado por los BRICS. El petróleo, repito, si alguien no lo quiere comprar, sobra quien sí. Porque es una herramienta de poder, es una herramienta de influencia. Las energías verdes que nos vendieron simplemente no están funcionando. El mundo se sigue moviendo por petróleo. Y ese petróleo, Rusia se está asegurando de que siga fluyendo a pesar de las sanciones, incluso de que siga fluyendo a los propios países miembros de la OTAN. Y no solo eso, ahora está fluyendo, pero a los precios que Rusia quiere, no a los precios que la OTAN dice, que los países miembros de la OTAN o del G7 se los está vendiendo más caro incluso que antes. Y por último, amigos, pero no menos importante, yo diría que es la cereza del pastel, es todo este escenario nos debe de llevar a preguntarnos cómo estas sanciones se utilizaron como una herramienta de política exterior que terminó siendo un balazo en el pie para los países miembros de la OTAN. Putin no ha viajado, por cierto, mucho desde la invasión, desde la intervención, invasión, guerra, como quieren ustedes llamarlo, en Ucrania. Sus visitas se limitaron mucho
a países del antiguo bloque soviético y también había viajado a China e Irán, pero nada más. Porque recuerden ustedes que para esto sí se portó muy express, muy presto, muy procurador de justicia a la Corte Penal Internacional y emitió una orden de arresto contra Putin, porque supuestamente se habían reubicado a niños, se habían arrebatado a niños ucranianos de sus familias para darlos en hogares adoptivos en Rusia. Niños vivos. No sabemos cuántos, algunos cientos. Es grave. Así sean 40, 10, 1. Es grave. Claro. Pero en Israel, un aliado total de Occidente, hablamos de 6.600 cadáveres de niños y la Corte Penal Internacional... Es que andamos no pueden perdidas, recopilar, ¿no? Sí, perdidas. Es que no pueden recopilar información no los dejan porque entrar. no los dejan ya le tocaron entrar. la puerta, pero no le abren. Entonces yo creo que en Rusia sí pudieron entrar y entraron rapidísimo, porque ahí sí rapidísimo sacaron y se acuerdan que ya les decíamos, casualmente en Venezuela ordenaron rapidísimo, también volaron a Venezuela, llegaron a ordenarle a Maduro. Ya salió la Casa Blanca a decirle a Maduro que ni se crea que un referéndum va a arreglar la situación de Guyana. O sea, todo el mundo está presto para la Guyana, todo el mundo está presto para la situación en Rusia, pero cuando se trata de un aliado como Israel, todo el mundo se hace que la Virgen le habla. No es Guyana, es el petróleo. Por supuesto. O sea, todo el mundo está puesto para el petróleo del Esequibo, no para Guyana. Vamos poniendo las cosas como son. Hay muchísimo petróleo ahí y eso es lo que les interesa. Sobre todo a Estados Unidos porque ahí está ExxonMobil, ahí está Chevron y ahí está otra petrolera muy importante y están haciendo exploraciones en el mar que aún no se ha delimitado la frontera en el mar. Entonces ya están haciendo exploraciones. Nos decía un amigo, aquí nuestro amigo David Blanco, que en Venezuela saben que hay movilización dentro de Guyana con armas. ¿Quién está armando? Van a empezar a fluir. Lo van a armar hasta los dientes. Claro. Así como a Taiwán, así como a Ucrania. Para eso sí va a haber dinero, porque se recupera. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Nada más que esto es muy diferente, porque Emiratos Árabes no es Guyana. Claro. No es Guyana. Y lo que estamos viendo aquí, en resumen, amigos, en esta visita que ha anunciado Putin a los Emiratos Árabes Unidos, y no nada más Emiratos Árabes Unidos, también Arabia Saudita, es un mensaje muy poderoso. Es mucho más que una simple formalidad. Es un movimiento que constituye, me atrevería a decir, un desafío a Occidente en este juego de poder en donde cada jugador está buscando maximizar su influencia, pero los BRICS han logrado aislar a Occidente del petróleo, controlando ya el 80% de la producción mundial petrolera. Y además estamos hablando de que este conflicto en Israel también está redibujando aún más, empujando aún más ese porcentaje que podría llegar, ya lo dijo el mismo Kennedy, el mismo Robert Kennedy lo dijo, hasta un 90%, si no fuera por la intervención de Israel. Si Israel cae, Rusia y China van a controlar el 90% de la producción petrolera en el mundo. Imagínense qué poderoso. Por eso todos estos viajes, amigos, están poniendo tan tensos, no solamente a Occidente, sino a los mercados mundiales, Alba. Así es, mira, dice nuestra amiga Cristina Vergara, Putin sabe que Rusia es clave. Opinión con respecto. Claro, Rusia es clave en el mundo energético, en el gas. España está comprando muchísimo gas de Rusia. India está comprando mucho gas de Rusia para revender. En el petróleo. Y no solo en eso, en la alimentación, en los granos. Es un gran proveedor de granos en el mundo. Es clave en muchas cosas. En energías, en industria. Les decíamos el otro día, Justin Trudeau, para hacer unos ductos en Alberta, supuestamente tenía sanciones Rusia y le compró la maquinaria que necesitaban. Y Zelensky, ya saben, salió a reclamarle y él le dijo, es que los necesitábamos porque no se puede parar, los necesitamos porque la economía de Canadá no se puede parar. Y los únicos que los producen y los venden es Rusia. Entonces, en muchas partes de la economía, Rusia es clave. Es el granero del mundo junto con Ucrania, pero ahorita Ucrania no está produciendo, bueno, Rusia es el granero del mundo. Europa dependía del gas de Rusia, ahora pues lo tienen que importar más caro, pero tenían el gas de Rusia y Rusia sigue vendiendo su gas. Y la pregunta es, Alba, ¿en qué momento permitieron que esto pasara? Miren,
Sí. Déjame mostrarte una nota. La acabo de recordar que estaba por ahí, la busqué ahorita, déjenme ponérselas aquí, para enseñarles el contexto de esto, ¿no? Y de verdad, esto es culpa definitivamente de la administración de Biden. Y no, vaya, o sea, no hay otra manera de decirlo tan claro como esto. Porque si ustedes saben que Estados Unidos es un país petrolero, que muchos presidentes estadounidenses se dedicaron a generar una gran reserva estratégica de petróleo para que Estados Unidos fuera inmune. Si alguien se tenía que quedar sin petróleo en el mundo, el último en serlo, Alba, tenía que ser Estados Unidos. Gracias a décadas de presidentes estadounidenses que llenaron hasta el tope las reservas petroleras para que Biden se las agotara en menos de una administración y se peleara con Arabia Saudita, se peleara con Emiratos Árabes, se peleara con Irán, se peleara con el mundo petrolero. Y mira esa nota. Estados Unidos, de Bloomberg, Bloomberg, que es un medio estadounidense. Estados Unidos está vaciando su reserva estratégica de petróleo más rápido de lo que parece. Cortesía de Joe Biden. Pero no solo vació la reserva de petróleo. También vació la reserva de armas. O sea, llegó a vaciar. Todo. A vaciar el petróleo, a vaciar las armas y a vaciarle los bolsillos. Porque la deuda también se ha disparado como nunca en la vida. De verdad, yo creo que el peor enemigo de Estados Unidos no es China, no es Putin. ¿Quién puede ser el peor enemigo de Estados Unidos con estas notas? La propia administración de Biden. O sea, si tu moneda depende del dólar, por eso se llama petrodólar, ¿por qué te acabas tus reservas de petróleo? ¿Por qué te peleas con la de la cocina, con los países productores de petróleo y vas y se los empujas casi en charola de plata a tus enemigos letales, pues? A Rusia, a China, como un regalo envuelto. De verdad, amigos, que bueno, hay cosas que siempre tenemos que ponernos muy abusados a quien elegimos como presidentes. Y estas cosas no solamente nos han pasado en México, también, por lo que ustedes pueden ver, le acaba de pasar a Estados Unidos y pues de esta no se va a reponer tan fácil, le va a costar décadas de lo que muchos presidentes estadounidenses habían construido, volver a reconstruir. ¿Sabían que algunos de los países que más consumen gas ruso, más que nunca, son los países miembros de la OTAN? Y para ser concretos, nos referimos muy específicamente a España, que ha incrementado su dependencia del gas ruso de una manera alarmante en lo que va del año, en parte multiplicando por 6 su necesidad respecto al 2018 si comparamos estas cifras. Esta es la nota que hoy vemos que nos trae varios medios españoles. Por ejemplo, El Mundo dice: España importa más gas ruso que nunca en el 2023 y multiplica por 6 su dependencia respecto al 2018. Rusia, que en septiembre ya había enviado tanto gas como en todo el 2022, ya es el tercer proveedor de hidrocarburos de España. A ver, España es miembro de la OTAN. Y esto, amigos, es lo irónico. En septiembre de este año, Rusia, de hecho, ya había enviado a España tanto gas como en todo el año 2022. Se convirtió, de hecho, Rusia en el tercer proveedor principal de gas para España. ¿Qué significa esto en el contexto europeo y sobre todo en el contexto global? ¿Está Europa, incluyendo a España, financiando indirectamente el conflicto entre Rusia y Ucrania? Hay que ver algunos datos reveladores que nos da no solamente El Mundo, sino muchos otros medios de comunicación hoy que exhiben cómo países miembros de la OTAN son los grandes financiadores de Rusia. La Unión Europea, hablando en general en todo su conjunto, ha desembolsado aproximadamente, fíjense, 12.500 millones de euros solo en el 2023 por la compra de gas ruso. Miren, déjenme mover un poco esta nota para mostrarles este gráfico que habla por sí solo acerca de cómo se ha incrementado el consumo de gas ruso en países miembros de la OTAN. Ahí pueden ustedes ver las importaciones de la Unión Europea de gas natural licuado ruso tan solo en el primer trimestre del 2021 en comparación con el 2023. Y la cifra es descomunal. Esta información no es del Mundo, esta información es de La Vanguardia. Muchos medios de comunicación
en inglés, en español, en todo el mundo, hoy están irónicamente desmintiendo la versión oficialista de los medios tradicionales de comunicación que nos venden el hecho de que las supuestas sanciones a Rusia han sido un verdadero éxito, cuando en realidad han sido un total fracaso. No solamente han sido un fracaso, sino que ha sido un fracaso que ha ridiculizado a los países miembros de la OTAN, que son los compradores número 1 de gas ruso. Este hecho, amigos, es especialmente llamativo, sobre todo si consideramos que estamos hablando de la Unión Europea, que se supone que había prohibido la compra de petróleo ruso. Entonces, ¿cómo es que sigue adquiriendo energía rusa? ¿Dónde están esas supuestas sanciones donde no solamente no han dejado de comprar, ahora compran más que nunca? Especialmente si hablamos de gas natural licuado, del GNL, que llega por medio de barcos. Según un informe del Institute of Energy Economics and Financial Analysis, el IEFA, un organismo independiente con sede en Houston, el gasto de la Unión Europea en gas natural licuado ruso en el 2022 se duplicó respecto al año anterior y los pagos por el gas licuado se triplicaron hasta alcanzar los 16.100 millones de euros. Estamos hablando de cifras astronómicas. ¿Qué pasa con España en este escenario? Fíjense que sorprendentemente España es el principal importador de gas natural licuado ruso entre los países de la Unión Europea, con un asombroso número de 5.210 millones de metros cúbicos que importaron tan solo de enero a septiembre del 2023. Para decirlo de otra manera, estamos hablando de un aumento del 50% en comparación con el mismo periodo del 2022. Las terminales que habían recibido la mayor cantidad de gas natural licuado, procedentes de la terminal rusa Yamal en el 2023, son, por cierto, Zeebrugge en Bélgica, Montreuil de Bertrange en Francia y Bilbao de España. Ahora, es importante tener el contexto de la película completa de lo que está pasando aquí, porque muchas de estas empresas europeas, incluidas, por supuesto, las empresas españolas, tienen contratos a largo plazo con Rusia para el suministro de gas y siguen cumpliendo esos contratos, sin importar el tema de las sanciones. Además, España tiene uno de los parques regasificadores más grandes de la Unión Europea. Y obviamente lo que necesitan es gas, de donde sea. Y ese gas viene mayoritariamente de Rusia. Y por eso España se ha convertido en un importante centro de llegada y reexportación de gas natural licuado ruso a todas las arterias de Europa. Es decir, Rusia ya no lleva su gas por medio del Nord Stream a Alemania para el resto de Europa, pero sí lo hace ahora a través de España para el resto de la Unión Europea. De hecho, España ha reexportado a todos los demás países miembros de la OTAN, de la Unión Europea, 1.050 millones de metros cúbicos de gas natural licuado ruso tan solo entre enero y septiembre del 2023. Eso, amigos, son cifras astronómicas de reexportaciones, principalmente, por cierto, a Italia, otro país miembro de la OTAN. Y esto, amigos, pues simplemente nos exhibe cómo para la Unión Europea y para su plan, este plan que se llama Repower EU, que supuestamente tiene como objetivo abordar la crisis climática, supuestamente reducir la dependencia de combustibles fósiles rusos, ha sido un verdadero fracaso. Estos combustibles se utilizan como un arma económica, como un arma política, y lo que vemos es un costo que terminan pagando los europeos. Y la pregunta obligada es cómo afecta esta situación a las decisiones de la Unión Europea. Para entender un poco mejor de lo que estamos hablando aquí en este escenario, hay que analizar un poquito más, fíjense, los datos y las políticas energéticas actuales de la Unión Europea, que en particular España está en una verdadera encrucijada, porque no tiene alternativas viables para disminuir esa dependencia del gas ruso. Es decir, no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. A España, le guste o no, necesita gas ruso. Pero no nada más España. España necesita gas ruso para reexportar todo ese gas a través de su sistema de regasificación al resto de la Unión Europea, al resto de los países miembros de la OTAN, y el corazón de esas arterias está en España,
Y la sangre que fluye a través de todas esas arterias, pues es el gas natural licuado, nada más y nada menos que Rusia. Entonces, ¿en dónde están las sanciones de la OTAN? Cuando estamos viendo que la OTAN, los países miembros de la OTAN, son los mejores clientes de Rusia. Es bastante contradictorio, es humillante, sobre todo si desenredamos, amigos, esta madeja de intereses y políticas en donde simplemente vemos que la realidad que vemos aquí en gráficos como estos es muy distinta a la que los medios tradicionales de información nos quieren vender. Esos son los hechos que hablan por sí mismos. Mientras que los líderes políticos condenan públicamente las acciones de Rusia y tienen un discurso beligerante en contra de supuestas sanciones para el Kremlin, la realidad es que sus economías siguen muy enlazadas con la energía rusa. España, por ejemplo, ha aumentado drásticamente, como ya vimos, su dependencia del gas ruso, y no es un caso aislado. Es tan solo, tal vez será el mejor ejemplo de lo que se está replicando en el resto de la Unión Europea. Ahí están los números que hablan de una forma muy clara. Aproximadamente estamos hablando de 12.500 millones de euros pagados a Rusia solo en 2023 por concepto de gas natural licuado. ¿Cómo pueden conciliar esto? ¿Cómo pueden ser congruentes los países miembros de la OTAN entre ese supuesto discurso de sanciones, de aislamientos? ¿Y te acuerdas, Alba, cuando la Unión Europea y los países de la OTAN condenaban a la India por comprar crudo ruso cuando mira lo que están haciendo ellos? Claro, porque les había ganado el negocio. Es todo. Les brincó primero la idea. O sea, tuvo India la idea y dijeron, condenados, nos ganó la idea. Se están haciendo ricos. Exacto, ese fue el problema. No fue el problema que vendiera, es que les ganó el negocio. Y lo condenaron, pero claro, con todo, ¿no? La envidia. Como dice un refrán que se me hace feo, ¿no? Pero en México hay un refrán que dice, una tamalera no puede ver a otra. Así están los de la OTAN con India, ¿no? O estás hablando de Italia y Rusia, de Italia y Francia. De Italia y Francia. De Meloni y Macron, ¿no? Y de ahorita, de la OTAN. ¿Cómo no criticó a India, no? Por comprarle gas a Rusia y todo. ¿Y qué está haciendo España? Pero ahí no se dice nada porque es miembro de la OTAN. Si no fuera miembro de la OTAN, entonces sí, claro, la iban a criticar. Sí, claro. Porque, ¿cómo haces eso? ¿Cómo apoyas a la economía rusa? Por supuesto. Pero solitos se hacen de la vista gorda porque les conviene. Porque ¿cómo no ha salido el Stoltenberg a criticar a España? Claro, o Suecia, España. Pero aquí Justin Trudeau, que se ha desgarrado las vestiduras por Ucrania, que les va a dar buques y que él casi llora cada muerto ucraniano, según esto. Y no compró... Pero no llora por cada homeless que tenemos aquí en Canadá. Sí, lágrimas de cocodrilo. Pero bueno, pero no lloró cuando le compró a Rusia un montón de equipo que necesitaba para Alberta, para la expropiación petrolera y para los gasoductos de Alberta. No, ahí no lloró, ahí sí calladito. Le sacaron la nota y ya tuvo que salir a pedir disculpas porque Zelensky salió muy enojado. Zelensky va. Pero luego protesto, pero acepto. Protesto, pero acepto, ¿no? Vino por dinero. Sí te disculpo, pero dame dinero. Y Está como el Nipi cuando sí lo agarras y enseguida le tienes que dar una galleta. Se sienta y da la patita así, Zelensky. Se sienta y da la manita así como de... Sí, pero dame una galleta. Dame una galleta, la galleta de 1,000,000, ¿no? Pero ya salió a decir, sí, pero es que lo necesitábamos para el desarrollo y para la economía de Canadá y la economía de Alberta. Y Rusia es el único país en el mundo que vende esos fierros y que vende esa maquinaria que tanto necesitábamos. Sí. Entonces, ¿para qué hacen sanciones? ¿Para qué las predican? Si por debajo del agua siguen haciendo negocios con Rusia porque saben que necesitan su oro, necesitan sus diamantes, necesitan su gas y necesitan muchos productos que Rusia produce. Entonces, si no eres autosuficiente para no depender de los productos de una nación tan grande, ¿para qué le pones sanciones? Sí vas a hacer el ridículo. Exacto, son el hazmerreír. Y yo creo que aquí está un claro ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en Europa, que supuestamente había vetado la compra del petróleo ruso, del gas natural licuado, y entre ellos sí se hacen excepciones a la regla. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo se están más bien utilizando estas sanciones
de una forma efectiva cuando la OTAN quiere y cuando no le conviene, pues se hace como que ya no existen. La verdad, amigos, es que Rusia sigue vendiéndole su petróleo al mundo. Por supuesto, sigue vendiéndole su petróleo a los países miembros de la OTAN, que son sus mejores clientes, y las sanciones en muchos aspectos parecen un verdadero fracaso. Ese fracaso se manifiesta en varios niveles. Primero, en términos económicos. Rusia hoy sabemos que sigue beneficiándose de sus exportaciones de energía. Luego tenemos el tema político. En el ámbito geopolítico, las sanciones pues simplemente no han logrado el objetivo que supuestamente tenían, el de cambiar el comportamiento de Rusia. Al contrario, la OTAN financia la guerra a favor de Rusia indirectamente cuando son sus mejores clientes gasíferos. Y en tercer lugar, en el frente diplomático, pues esas acciones tampoco han aislado a Rusia, como había dicho Biden, que había prometido hacer a Putin un paria internacional. No ha pasado eso, por el contrario. Solo han expuesto estas contradicciones y dependencias dentro de la propia OTAN. Y aquí llegamos a un punto verdaderamente crítico y, repito, vergonzoso. Ucrania y su aspiración a unirse a la OTAN, que a pesar de toda la retórica del apoyo, a pesar de toda la supuesta solidaridad, la realidad es que la OTAN simplemente no ha aceptado a Ucrania y es un objetivo que cada vez se ve más lejano para que lo ingrese a sus filas. Y las razones, amigos, pues son simples, ¿no? Simplemente no les interesa apoyarlos a ese nivel, especialmente si sabían desde un principio que no era una expectativa posible, le hubieran hablado con la verdad a Zelensky, a Ucrania, y decirle, ¿sabes qué? Difícilmente vas a estar en las filas de la OTAN. No permitas que truene una guerra por algo que no va a pasar, porque no te lo vamos a permitir hasta que cambies A, B y C. No se lo dijeron. Además, a valores entendidos, yo creo que el mundo entero lo sabía. Y hoy lo que vemos en conclusión, amigos, es una situación que revela un panorama en donde se exhiben, donde las acciones políticas y económicas de los países miembros de la OTAN tienen un conflicto enorme al ser los mejores clientes del gas ruso. Y por cierto, nuevamente, si se fijan, estamos hablando de gas. Últimamente, amigos, quiero enfatizar esto antes de terminar con este tema. Cómo los principales problemas del mundo hoy no vienen por el petróleo, vienen por el gas. El tema de Ucrania es en gran parte un tema por el gas, no por el petróleo. Lo he dicho hasta el cansancio, tan importante es que hasta el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, trabajaba en esta empresa Burisma, en esta empresa de gas ucraniano. A ese punto es tan importante el gas en ese punto estratégico. El problema de Gaza que tiene una de las reservas más grandes, si no es que la más grande de gas natural licuado en el mundo, que es Gaza Marín. Y curiosamente ahí están los opilotes viendo cómo se juntan a un lado de Israel para decirle, ¿en qué te ayudo, Israel? A quitarles el Gaza Marín a los gazatíes. Digo, a que te defiendas, porque tienes derecho a defenderte, mano. Y luego hablamos del gas, porque me interesa. Ya ves que se lo tengo que estar comprando a Rusia y ya eso ya no puede seguir siendo. No, y tú y yo somos compas. Tú y yo somos compas, los gazatíes, ¿no? Entonces, si podemos sacarlos a la fregada de ahí, quedarnos con ese gas, pues entre tú y... Mira, de que se lo queden los iraníes, pues mejor nos lo quedamos nosotros, claro, ¿no? De que se lo quede la vecina, que me lo quede yo, pues no lo quedamos. Pues claro. No, pero es que está terrible. Es como la herencia de la tía por la que todos se pelean. De la abuela. Los terrenos de la abuela. Los terrenos de la... Prepárense para Navidad, amigos, porque hay que deschongarnos por los terrenos de la abuela. Así están. Sí, así no. Están. Pero fíjense, curioso, ¿no? Un comentario muy interesante de nuestra amiga Daniela Ru, que dice, los yanquis quieren imponer carros eléctricos, pero siguen apoderándose de yacimientos de gas y petróleo en Gaza y en Guyana. Y sí, es cierto. O sea, si se fijan, las guerras son por los recursos naturales. El petróleo, el gas, principalmente el gas en este momento. Y ya casi todos los carros los quieren hacer eléctricos o híbridos. Entonces, si ya estás caminando, según tú, a una nueva fase verde de la Tierra, ¿por qué te peleas el gas? ¿Por qué te peleas el petróleo, no? No, ese plan se abortó desde hace tiempo. Claro. Es un No nada más chiste. El de las energías verdes, ¿no? De sustituir a la gasolina. También el de la energía nuclear. ¿Te acuerdas que hablaban de generación de energía eólica y todo? Y hoy vemos cómo Europa completo regresa a su plan original de energía nuclear.
hoy vemos el calentamiento global, todos esos temas ya no están simplemente de moda, ya nadie habla de eso. Y por cierto, regresando a India utilizaba mucho carbón para generar electricidad, muchísimo. Entonces, por eso en muchas partes de India, aparte de que lo utilizan mucho para hacer pues sus cosas, para la comida, para fabricar mosaicos, para fabricar ladrillos, para fabricar muchas cosas utilizan mucho carbón. Lo utilizan también para proporcionar energía. Lo criticaban muchísimo, principalmente Alemania y todos esos, porque contaminaba. Era un país muy contaminante. Y no desalojaron un pueblo porque estaba el pueblo arriba de una gran mina de carbón. Claro. Lo sacaron, ahora sí que... Hasta la Greta la sacaron con policías, ¿te cargando acuerdas? así, en cuatrito. Sí. Una pata un policía, el otro y las manos así como toda, como Sí. cabrito. La Como sacaron. cabrito. Me iba a salir una expresión muy jarocha, Pero no. claro, cuando lo hizo la India, viejo cochino. Claro. Pero cuando lo hace Alemania, ay, qué coqueto es No, Alemania, es que tienen ¿no? problemas. Es Sí, que ellos claro. tienen problemas. Por culpa de Rusia, ellos tienen problemas. Como si Rusia hubiera volado el Nord Stream, Sí, ¿verdad? Pero sí. bueno. Entonces, como ellos tienen problemas por culpa de Rusia, estuvo bien desalojar a todo un pueblo que se oponía. Porque para su desgracia, el pueblo estaba arriba de una mina de carbón. Sí. Y hay intereses. Entonces, todos aguacando la ala porque vamos por el carbón. Ni modo. Y en una noticia impactante, bastante curiosa, pero no para las mujeres de Corea del Norte, esta noticia que nos llega precisamente desde allá, su líder Kim Jong-un ha hecho un llamado urgente, que ustedes saben que los llamados urgentes viniendo de Kim Jong-un son órdenes, porque él no sugiere, él ordena. Y lo que ha hecho u ordenado a las mujeres norcoreanas es que se embaracen, que tengan más hijos. ¿Por qué haría algo así? Incluso se puso a llorar. En un esfuerzo, claro, por detener la caída de la natalidad en Corea del Norte, es un llamado desesperado o una orden urgente, más bien, en respuesta a una tendencia bastante preocupante, que es la disminución constante de la tasa de fertilidad en Corea del Norte, sobre todo durante la última década. Pero, ¿qué está detrás precisamente de esta extraña petición de Kim Jong-un? ¿Y por qué es crucial ahora para el régimen de Kim Jong-un revertir esa tendencia rápido? Y lo más importante es cuáles son las implicaciones para las mujeres norcoreanas y para la sociedad norcoreana en general, que ahora se tienen que embarazar o pagar las consecuencias. La tasa de fertilidad en Corea del Norte, según las estadísticas surcoreanas, ha disminuido de 1088 en el 2014 a 1079 en el 2022. A primera vista, pues no parece la gran cosa, no parece un dato alarmante, pero en el contexto de un país que depende de una fuerza laboral barata y robusta para sostener su economía, fuerza laboral es una manera muy elegante de decir en el caso de Corea del Norte, esclavos, especialmente bajo el peso de las sanciones internacionales, este declive representa un desafío muy grande para el régimen norcoreano. Una población envejecida, una fuerza laboral que cada vez es menos, va a tener consecuencias devastadoras en la ya de por sí frágil economía norcoreana. Por eso el llamado de Kim Jong-un durante una reunión nacional de madres, que no es solamente una cuestión de política demográfica, es un reflejo de la visión de Kim sobre su régimen y sobre esta orden básicamente que le da a las mujeres norcoreanas. En su discurso, en donde literalmente se puso a llorar, se frotó lágrimas de sus ojos, Kim enfatizó que detener el declive de la natalidad en Norcorea y asegurar el bienestar de los niños son responsabilidades compartidas, no solamente de él, sino también de las mujeres. Es decir, ustedes embarácense que yo me encargo de lo demás, dice Kim Jong-un básicamente. Y el peso de la tarea, por supuesto, recae pues en las mujeres, que ahora tienen sí o sí que embarazarse. Este enfoque plantea serias preguntas sobre los derechos, por supuesto, humanos, sobre la autonomía de las mujeres en Corea del Norte, si pudiéramos hablar de derechos humanos, donde las políticas de género y de familia
son dictadas por las necesidades del Estado más que por las elecciones individuales. No es una decisión, a tal grado llega esto que no es una decisión suya si deben embarazarse o no. Y esta situación es muy contrastante, por ciento, después de la línea que divide a su vecino del sur, a Corea del Sur, donde pasa todo lo contrario. La tasa de fertilidad se ha caído en 0.78, que es la más baja del mundo desarrollado. Y las razones por las que ha disminuido en Corea del Sur, pues son diferentes, porque hay un mercado laboral en declive, un entorno educativo extremadamente competitivo, una red insuficiente de cuidado infantil y una cultura, ustedes saben, en Corea del Sur, extremadamente corporativa, que dificulta que una persona profesionista pueda combinar eso con tener hijos, con tener una familia. Esta circunstancia de Corea del Norte es muy distinta a la de Corea del Sur. Puede ser que haya algunas razones en juego similares, pero principalmente de lo que se está hablando es de la influencia de los medios extranjeros que presentan modelos alternativos de roles de género y de familia. Y curiosamente, Corea del Norte, que no siempre, por cierto, no siempre buscó aumentar su tasa de natalidad. Por ejemplo, en la década de los 70s y en la década de los 80s, Norcorea implementó programas al revés, programas de control de natalidad para frenar el crecimiento poblacional. No quería que las mujeres tuvieran hijos, más de uno, después de la época de posguerra. Y ahora, luego se vino la hambruna a mediados de los 90 en Norcorea, que se estima que mató a cientos de miles de personas, que provocó una caída brusca de la tasa de fertilidad norcoreana. Y hoy por eso, pues su país enfrenta un desafío totalmente contrario. Ahora lo que tienen es que aumentar la cantidad de niños que tienen y tienen que hacerlo rápido. Esta es la clave de lo que empuja a Kim Jong-un básicamente a ordenar que las mujeres se embaracen. Que pues básicamente lo que le está diciendo así, me embaracen, paran. Como si él pudiera ordenar sobre la vida individual de algo que es una decisión muy personal, Alba. Pues es que desde sus leyes puede, porque le pertenecen. Entonces necesitan más trabajadores. Norcorea, como muchos saben, se financia principalmente de los trabajadores que envían al extranjero. Sí. Entonces, para poder enviar esos trabajadores al extranjero tienen que cumplir ciertos requisitos. No deben de tener ninguna ofensa, deben de estar casados y deben de tener hijos. Porque si ellos escapan cuando están en el extranjero, la familia es la que va a pagar las consecuencias. Entonces, si tienen hijos, con el hijo se cobran lo que hizo el papá. Entonces, tienen que tener un hijo para poder... Y más de uno en específico, para cobrarse con el otro. Claro, por eso, tienen que tener hijos. Y obviamente, el dinero que ganan no lo reciben ellos, lo recibe el gobierno y sí, les da una parte, pero es una parte mínima que comparado con el sueldo que tendrían en Norcorea es muchísimo más alto. Es como una remesa, pero forzada. Sí. O sea, curiosamente Norcorea se financia en gran parte en dólares con producto de la esclavitud, sí, básicamente de lo que le quita a sus trabajadores. Cuando se llevó a cabo el Mundial de Qatar, sí, ¿se acuerdan que hablábamos de todos los trabajadores que fueron esclavos para poder hacer los estadios y toda la infraestructura de Qatar? Bueno, muchos de los trabajadores esclavos también eran norcoreanos. Sí, en condiciones de esclavitud. Sí, literalmente. No podían salir de los lugares en donde estaban, no podían hablar con nadie. Aunque también pues es difícil que los otros trabajadores pues supieran hablar su idioma, ¿no? Sí. No podían hablar con nadie. El dinero lo enviaban y les daban una parte y se las daban a sus familias. No se las dejaban a ellos en el país. A ellos les daban comida y vivienda y lo demás se quedaba en su país, que era con lo que muchos aceptan irse a trabajar fuera del país porque con eso se financian más y pueden hacer sus casas y pueden hacer algo con la parte que les deja el gobierno porque es mayor. Acuérdate que ahí el que da la vivienda es el gobierno. De hecho, por ejemplo, ahora lo que está anunciando precisamente Kim Jong-un es que les da como incentivos, por ejemplo, a las familias. Las casas no son para todos, ¿no? Sí, no. Hay quienes se tienen que rascar con sus uñas. Los privilegiados son a los que él les da casa. A las familias que tengan este objetivo, que alcancen este nivel de tener 3 hijos o más, que es el estándar,
les dan vivienda gratis y subsidios pues del gobierno, ¿no? Subsidios educativos, subsidios por decir algo, ¿no? Bueno, pero es que ellos tienen cubierta toda la educación y toda la salud. Sí. Lo que sí es que, por ejemplo, en las ciudades, que en los videos que hemos visto de las ciudades que están preciosas, tienen unas ciudades preciosas vacías. Lo que se deja ver, ¿verdad? Lo que se deja ver, o sea, por eso digo, las ciudades que tienen muy cuidadas, que tienen muchas torres de departamentos, es para la gente que tiene altos rangos en el gobierno, en el ejército. Que tienen altos rangos y que obviamente son muy, muy leales a Kim Jong-un. Entonces, ellos tienen los departamentos y viven en zonas muy bonitas. Ya los granjeros son los que tienen pues sus casas en el campo y obviamente todo lo que cosechan no es para ellos. Todo es del gobierno, a ellos les toca una parte. Los trabajadores que te decía que financiaban sus casas, porque obviamente le podían adquirir una casa mejor al gobierno. Sí. Tenían más puntos para tener una mejor casa, una mejor calidad de vida con sus familias. Y sí, es como este sistema de puntos, ¿no? Sí, claro. En donde, bueno, si quieres una casa, pues tienes que embarazarte, tienes que tener más hijos, más de 3, entre más mejor. De hecho, últimamente ya Kim Jong-un ha aparecido con su hija, Yu Ae se llama. Y muchos dicen que la razón por la que de pronto ya Kim Jong-un aparece con su hija es para promover la imagen de familia, ¿no? Y que repliquen este modelo en las mujeres de la sociedad norcoreana, en donde pues ya pues no sugerencia, la orden es que tengan hijos y que tengan más de 3 y que se apuren y no es opcional, ¿no? En conclusión, esta petición de Kim Jong-un a las mujeres norcoreanas para que tengan más hijos en forma urgente es un problema demográfico que le va a reventar si no hacen algo de inmediato. Sí. Y lo van a hacer. Sí, claro. Claro, lo van a hacer porque no es una sugerencia, es una orden. Entonces tienen que cumplirla, tienen que ayudar a su líder supremo a mantener al país a flote. Porque desde la perspectiva que ellos tienen, desde las ideologías, desde la doctrina que han recibido desde que nacieron, es eso, es ayudarse a sobrevivir. Eso es lo que conocen. Ellos no conocen otra cosa. O sea, no puede uno juzgarlos porque ellos no conocen otra cosa. Tienen otra opción. No tienen otra opción. Entonces, ellos solo escuchan la televisión del gobierno, ven la radio también del gobierno, no tienen acceso a otras fuentes ni de periódicos ni de nada. Y es lo que les están diciendo y ellos creen, porque no tienen acceso a nada. A nada que el gobierno no quiera, no tienen. Así es. Ahora vamos a adentrarnos en un tema que está sacudiendo el panorama geopolítico de América del Sur. Bueno, pues hablamos de Venezuela y Guyana, dos naciones vecinas cuya convivencia se ve empañada por una disputa territorial de larga data. En el centro de esta controversia se encuentra el Esequibo, una región rica en petróleo que constituye aproximadamente 2/3 del territorio guyanés. Venezuela ha reclamado durante mucho tiempo la soberanía sobre esta zona, alegando derechos históricos que se remontan a la época colonial española. Recientemente esta disputa ha alcanzado un nuevo pico de tensión. Venezuela ha celebrado un referéndum, para ser exactos lo celebró el día de ayer, 3 de diciembre, considerado por muchos como controversial, en el cual más del 95% de los participantes han votado a favor de la anexión del Esequibo. Pero, ¿qué implica realmente este resultado para ambas naciones? ¿Es un mero acto simbólico o podría desencadenar un conflicto de mayores proporciones? El Esequibo no es solo un trozo de tierra, su tamaño es comparable al del estado de Florida y su valor radica no solo en su extensión territorial, sino también en sus ricos yacimientos petrolíferos. Esta disputa no es reciente, se remonta a 1899, cuando árbitros internacionales establecieron las fronteras actuales, mientras Guyana aún era una colonia británica. Venezuela nunca estuvo de acuerdo con esta división. Argumentaba que el Esequibo estaba dentro de sus fronteras durante el periodo colonial español. Venezuela celebraba el domingo un referéndum consultivo en el que busca reforzar un reclamo centenario sobre el Esequibo, un territorio rico en petróleo y bajo control de Guyana.
20.700.000 venezolanos fueron llamados a votar. La consulta no vinculante no es sobre autodeterminación, ya que este territorio de 160.000 kilómetros cuadrados está bajo la administración de Guyana. El resultado no tendrá consecuencias concretas en el corto plazo. Venezuela busca reforzar su credibilidad, por lo que ha negado que se trate de una consulta para invadir y anexar forzosamente la zona, como temen los guyaneses. La votación comenzó a las 6 de la mañana local y continuará hasta las 6 de la tarde. Venezuela sostiene que el río Esequibo es la frontera natural, como lo era en 1777, cuando era Capitanía General del Imperio Español. Apela al Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sienta las bases para una solución negociada, y anuló un laudo de 1899 que definió los límites que defiende Guyana y que pide a la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de Naciones Unidas, que ratifique. El gobierno guyanés pidió a la propia Corte que suspendiera el referendo, sin éxito. El tribunal ordenó no cambiar el status quo de la región sin hacer referencia al proceso. Venezuela no reconoce la jurisdicción de este alto tribunal, aunque participa a regañadientes del proceso. El reclamo de Venezuela se ha intensificado desde que en 2015, el gigante energético estadounidense ExxonMobil descubrió petróleo en aguas en disputa. Y bueno, ese es más o menos un pequeño contexto de lo que está pasando para los amigos que no tenían conocimiento de lo que estábamos hablando. En este conflicto, que pudo haber permanecido como una mera discrepancia en los libros de historia, bueno, pues cobró nueva vida en el año 2015 con el descubrimiento de petróleo en las aguas frente a la costa del Esequibo. Y recientemente la tensión escaló aún más cuando Guyana organizó una subasta para otorgar licencias de exploración en la región. Esto, naturalmente, no fue bien recibido por Venezuela, que vio este acto como una provocación y una violación de su reclamo territorial. Ahora, con el resultado del referéndum en la mano, Venezuela parece estar más decidida que nunca a hacer valer su reclamo sobre el Esequibo. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Qué legitimidad tiene este referéndum en el contexto internacional? ¿Es realmente vinculante o simplemente una herramienta política para fortalecer la posición de Venezuela en un escenario más amplio o para fortalecer a Maduro frente a las próximas elecciones? Pero ¿cómo reaccionará Guyana a este nuevo desarrollo? Hasta ahora ha defendido firmemente su soberanía sobre Esequibo, respaldada por la decisión de 1899. Pero ¿está Guyana preparada para un aumento en las tensiones o incluso para un conflicto abierto? Y aún más importante, ¿qué papel van a jugar las potencias internacionales y las organizaciones globales como la ONU en este delicado asunto? Bueno, la situación en Venezuela y Guyana es un claro ejemplo de cómo las heridas históricas, cuando se mezclan con intereses económicos, especialmente en lo que respecta a recursos naturales como el petróleo, pues pueden reavivar conflictos antiguos y llevarlos a un primer plano en la política internacional. Pero aquí viene otra cuestión. ¿Está este referéndum realmente reflejando la voluntad del pueblo venezolano o es más bien una estrategia del gobierno para desviar la atención de otros problemas internos? Venezuela ha estado plagada de crisis económicas, crisis políticas durante muchos años. ¿Podría ser este referéndum una táctica para unificar al país bajo una causa en común y desviar la atención de problemas más apremiantes? Bueno, según los resultados oficiales, más del 95%, como les decía, de los 10.5 millones de votantes venezolanos apoyaron la incorporación del Esequibo como parte de Venezuela, otorgando a sus habitantes la ciudadanía venezolana y modificando los mapas para reflejar este cambio. El gobierno venezolano ha calificado este evento como un momento histórico para la Unión Nacional, una victoria para la dignidad y la soberanía de Venezuela y una derrota para los intereses externos, específicamente para Guyana. La empresa petrolera estadounidense ExxonMobil y lo que denominan el Imperio Norteamericano. Pero, ¿qué tan significativos son estos resultados? ¿Es este referéndum una afirmación legítima del deseo popular o una maniobra política más compleja? Desde una perspectiva analítica, debemos considerar varios factores. En primer lugar, la legitimidad y el reconocimiento internacional de este referéndum es cuestionable. Guyana ha denunciado este acto como un intento de anexión ilegítimo. Además, la Corte Internacional de Justicia
ya ha advertido a Venezuela sobre cualquier acción que altere la situación actual en la región disputada, donde Guyana administra y controla el área. A pesar de esta presión internacional, Venezuela ha rechazado el fallo de la Corte y persiste en su reclamación sobre el Esequibo. Y esto nos lleva a preguntarnos cuál será el próximo paso de Venezuela. Aunque el referéndum fue en gran medida simbólico, su resultado plantea dudas sobre las futuras acciones de Venezuela. ¿Optará por medidas constitucionales adicionales o incluso por el uso de la fuerza? ¿O fue este acto un fin en sí mismo, una demostración de postura más que un plan de acción en concreto? También hay que entender que esta situación no es solo un juego de poder entre Guyana y Venezuela. Estamos hablando de una región rica en petróleo, lo que añade una capa adicional de complejidad y de potencial conflicto en esta ecuación. Las acciones de Venezuela podrían interpretarse como un intento de fortalecer su posición en las negociaciones sobre los recursos naturales del Esequibo, especialmente teniendo en cuenta el interés de empresas como ExxonMobil en la región. Por eso, el impacto de este referéndum en el panorama político interno de Venezuela es en un país marcado por una profunda crisis económica y política. ¿Qué podría hacer este referéndum? ¿Podría servir como una herramienta de unificación o como una distracción de los problemas más urgentes que enfrenta la nación? Es bien sabido que los gobiernos a menudo utilizan la política exterior y los conflictos territoriales para fortalecer el sentimiento nacionalista y desviar la atención de los desafíos internos, como esa famosísima caja china. Además, cabe preguntarnos qué tan representativos son estos resultados del sentir general de la población venezolana. ¿Fue este un ejercicio democrático genuino o una maniobra política cuidadosamente orquestada para presentar una imagen de unidad y determinación nacional frente a desafíos externos? La reacción internacional a este referéndum también es un factor clave. ¿Cómo van a responder otras naciones sudamericanas y actores globales? ¿Verán esto como un asunto interno de Venezuela? ¿Como una amenaza a la estabilidad regional o cómo? La posición de organismos internacionales como la ONU y la OEA será crucial en la determinación del curso futuro de este conflicto. En última instancia, el referéndum sobre el Esequibo puede ser visto como una pieza en el tablero de ajedrez geopolítico mucho más grande, donde cada movimiento pues tiene implicaciones no solo para los jugadores directos, sino también para la comunidad internacional. Mientras Venezuela celebra lo que considera un paso adelante en la reafirmación de los reclamos territoriales, pues el mundo y todos nosotros estamos observando atentamente para ver cómo se desarrollará esta compleja y delicada situación, porque es un problema que ya tiene rato en Venezuela. Les decíamos, el primer referéndum o el primer laudo fue el de 1899, que es el que Venezuela desconoce y es el que agarra a Guyana como suyo porque le da el Esequibo a Guyana, que en ese año era la Guyana británica. En 1960, que se separa Guyana de Inglaterra, hacen otro laudo y es el que en ese dicen que hubo inconsistencias en el laudo de 1899 y entonces ahí ponen que la Corte debe definir para quién es y es el que agarra Venezuela, es el que reconoce, pero pues mientras lo que sí es que internacionalmente ahora se está viendo es si internacionalmente se reconoce ese referéndum o no, porque muchas organizaciones internacionales dicen que el referéndum es meramente estrategia política nacional de Venezuela, que no tiene peso a nivel internacional para influir en la decisión. Claro, y mira, yo también creo, dice por aquí nuestro amigo, supongo que es de Venezuela, Julio González, maniobras calculadas en Venezuela, pregunta, ¿no? Pero yo sí creo que siempre, a ver, en política no hay coincidencias. Nunca hay coincidencias. El problema del Esequibo no es nuevo, como tú dices. Si no es nuevo, la pregunta obligada es ¿por qué ahora? ¿Qué hay en estos momentos en la geopolítica global que Maduro hábilmente, porque me parece una maniobra muy calculada, muy hábil, claro, saca esta baraja? ¿A quién le perjudica esta baraja? Bueno, fíjate, después de que das el golpe, ve quién chilla. Y entonces ahí te puedes dar una idea. Mira, te voy a mostrar dos notas, ¿no?
Sí, claro. Que están por aquí en el ambiente, porque me parece que no son casuales, no son coincidencias. Mira quién apareció, Alba. Los perdidos de Gaza. La Corte Internacional de Justicia, que por ahí los andan buscando en Gaza para que se pronuncien sobre Israel. No nada más sobre el Esequibo. No nada más sobre el Esequibo, pero para allá no tienen tiempo para allá. Dicen, no, eso es bien tardado. No, pronunciarse de Gaza. No nos dejan ni entrar. Ya le dijimos que si podemos pasar a ver a don Netanyahu y nos dijo pues que no. No, va a tomar su tiempo, joven. Ahorita no. Mañana. No, además, es que el Esequibo, el pleito del Esequibo estaba antes. Sí, tiene turno primero. Ahora sí que tenemos poca gente y la que tenemos, pues la mandamos al Esequibo. A ver qué está funcionando. Fíjate, ¿quién salta? Ahora sí como... La Corte Internacional de Justicia insta a Venezuela a abstenerse de cualquier acción sobre el Esequibo. Pues me gustaría que también se pronuncien sobre Israel, ¿verdad? ¿Qué hay en el Esequibo? A ver. No. Segunda, fíjate el contenido de la nota, Alba. Ajá. Una joya. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Venezuela... Pero hasta subrayado. Sí, claro. Ordenado. Con Netanyahu, mira, calladitos. Sugerencia. No, ni eso. Es que eso lleva tiempo. Pues hay que ver, no nos dejan entrar. No hemos podido ir a ver. Bueno, la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Venezuela que se abstenga de cualquier acción que pueda modificar la situación actual en el Esequibo en una medida cautelar que no aluda al referéndum consultivo que ha convocado para el domingo el régimen de Nicolás Maduro. Régimen. Aclarando, ¿no? No, pero me encanta. Régimen. Ha ordenado y subrayan. Claro. Y luego en negrita, se abstenga de cualquier acción. Sí, cierto. Oye. Y luego régimen. Ajá, no. Y me encanta, ¿no? Porque, como diría el meme, hola perdida. Hola, a la corte. Perdida. Sí. ¿Dónde andas perdida? En Venezuela. En Venezuela, en el Esequibo. Venezuela reclama la soberanía frente a Guyana, que ha pedido a la CIG que interceda a la espera de un examen más a fondo sobre esta cuestión. La Corte con sede en La Haya ha pedido a Caracas que no dé ningún paso unilateral en el territorio en disputa porque ahí hay gas. No te vayas a meter con el gas de Estados Unidos. Digo, no te vayas a meter con el gas de Chevron. Digo, no te vayas a meter con la soberanía de la Guyana, que al día de hoy administran las autoridades guyanesas, porque bendito Dios, ahí está Chevron. Ahí está ExxonMobil y las compañías estadounidenses petroleras. Entonces, es que mira, ahí sí apareció la Corte Internacional de Justicia. Claro, porque si no estuviera ExxonMobil, si no estuviera Chevron y no estuvieran esas grandes empresas, no iba a haber intereses que aludieran Maduro. Pero como hay mucho petróleo y ellos están ahí, entonces sí, te ordeno que te abstengas. Claro. O sea, no te hacen una sugerencia, una invitación como le estuvieron haciendo a Israel. Recuerdan que era así como una sugerencia, hasta Biden. Claro. No. Aquí ya subió el tono. Aquí es, te ordeno y lo subrayan, que te abstengas, porque lo digo yo. Pero como te decía, latinoamericano, país en desarrollo, te ordeno. País de primer mundo, te sugiero, te insto. O sea, vean el nivel. Porque la justicia no es pareja. Porque a Venezuela se le tiene que ordenar y a Israel se le tiene que sugerir. ¿Cuál es la diferencia? Si ambos son países, ambos están peleando y tienen las disputas territoriales, ¿por qué a uno se le ordena y al otro se le insta? Claro, porque es un país en vías de desarrollo que está peleando contra los intereses que están del otro lado, que ya llegaron a la Guyana, que son ExxonMobil y que es Chevron. Entonces, obviamente, ahí sí no te metas. Nomás fuera por tierrita, llévatela. Claro. Pero es que esa tierrita tiene cositas abajo, entonces ya no te la puedes llevar. ¿A quién le importaría, no? Claro. O sea, si fuera nada más así un pedazo de tierra que no tiene gas, que no tiene petróleo, que no tiene nada, llévatelo, no hay problema. Ahí desgréñense. Con el referéndum sí, va para Venezuela. Pero hay intereses, hay petróleo, entonces ahí sí ya no. Espérate, porque eso le ha pertenecido a la Guyana. ¿Y desde cuándo? ¿Por qué se pelean ahora tanto, no? Por el petróleo. ¿Y quién los consultó, Alba? O sea, ¿quién le pidió su opinión a la Corte Internacional de Justicia? ¿Quién?
Nadie les pidió su opinión. Pero Ellos se como metieron. vieja chismosa, ahí va a meter la cuchara. Pero cuando sí le piden su opinión sobre otros asuntos a nivel internacional como Gaza, dame un segundo y te voy a mostrar cuál es su opinión mientras leemos algunos de los comentarios de nuestros amigos. Dice nuestro amigo Julio González, es muy firme, coincidencia, quizás no se debe desaprovechar cualquier acción. Es que es muy coincidente, ¿no? Hasta subrayen, ordenado. O sea, espérate, ¿que eres su jefe? Claro. O sea, te ordena a alguien que es superior a ti, que es tu jefe. ¿Quién es el jefe de Venezuela? ¿La corte? ¿Quién la invitó al chisme? ¿Solita se agregó? Por supuesto. Pero pues es que no se agregó solita, la agregaron los intereses. Mira, déjame mostrarte este video. Ahora ve la diferencia en el trato. Este es un grupo de abogados, porque nadie se está interesando por Gaza, pero un grupo de abogados sí. Y vean cuál es la respuesta. Se los voy a poner aquí. Déjenme quitarles aquí en mi pizarrón. y vean la diferencia en el discurso. A ver, déjenme les muestro. Estamos en la Corte Penal Internacional, donde estamos dando el primer paso para tratar de llevar a Netanyahu al banquillo de los acusados, donde debe ser condenado por los crímenes que está cometiendo él y todos los responsables de esto y todos los cómplices contra el pueblo palestino. Le hemos entregado al responsable de la sección para Palestina, de la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional, un dossier que es el inicio de este proceso. Un proceso que vamos a llevar hasta el final. Le hemos manifestado nuestra preocupación por este doble estándar a la hora de valorar distintos conflictos. O sea, mientras que en el caso de Ucrania se tomaron medidas inmediatas contra Rusia, en el caso de Palestina hay mucha demora. Nos han explicado que esto se debe principalmente a que en Ucrania pudieron entrar a recibir testimonio y a ver qué es lo que estaba pasando allí sobre el terreno, mientras que en la Franja de Gaza no pueden entrar porque el régimen israelí se lo está impidiendo. No está permitiendo que entre nadie en la Franja de Gaza, incluida la Corte Penal Internacional. Nosotros hemos tenido muy buenas sensaciones de la reunión. Lo hemos visto receptivo. Se han comprometido en investigar hasta el final y que aunque esto ya nos advierten que va a ser lento, pero que no se van a parar, que van a destinar todos los medios que tengan para que ningún crimen quede impune. Esperemos que sea así, esperemos que podamos seguir avanzando y que Netanyahu, todos sus responsables y todos sus cómplices puedan ser condenados y pasar a la historia en el lugar que se merecen. Claro. Ve el doble discurso, Alba, es que es cínico, ¿no? Nos han explicado que esto va a tomar su tiempo porque estas cosas son tardadas. Pero para la Guyana, right away, se apuntan solos, sí, no necesitan ni que los inviten. Pero ve, ¿qué dice el que le dijeron? Lo creo, no lo pongo en duda. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es que Ucrania nos dejó entrar. Yo creo que los testimonios los tenían antes de que cayera el primer balazo, el primer cañonazo, porque era contra Rusia. Casualmente ahora no pueden entrar a la Franja de Gaza, pero ya están saliendo muchos refugiados de la Franja de Gaza, claro, porque no están recogiendo los testimonios de los refugiados, de los que están en los campos de refugiados, claro, de la gente que ha salido. Exacto. No puedes entrar a Gaza, pero hay gente que está saliendo de Gaza. Ahora sí, esperan en la puerta, papá. ¿Te interesa? ¿Por qué no estás ahí? Porque en Ucrania sí pudiste ir. Ok, entiendo que dices que no puedes entrar, pero hay gente que está saliendo, no toda está encerrada. ¿Por qué no les estás tomando...? Hay demasiados testimonios en redes, claro, hay demasiadas entrevistas. Ahora, allá todavía no había empezado Venezuela y ya tenían el caso listo y armado y casi todo Ni siquiera ordenado. Les habían preguntado su opinión y ya estaban opinando. Exacto. Ahora, Alba, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué creo yo? Repito, en política no hay coincidencias. ¿Por qué si este pleito es viejo, Maduro lo saca ahora? A mí me parece una estrategia inteligente, de hecho, como una manera de presión a Estados Unidos de, hey, ¿me quieres devolver las sanciones que me acabas de quitar?
Porque entonces yo le sigo con lo de la Guyana. No, mira que ahí tengo a mi Chevron y a mi... ¿quién más? ExxonMobil. Ah, bueno, pues entonces dando y dando. Yo creo que por ahí va. Yo creo que es un mecanismo de presión. Sí. Es una carta bien jugada, yo creo, porque no le encuentro otra explicación por qué un pleito tan antiguo sale en este timing. Y miren quién sale a manotear. Los primeros. La perdida es la que aparece, ¿no? Hola, perdida. Que le diga Maduro, hola, perdida. Bueno. Pero es que dices, ok, tiene mucho tiempo, pero ¿por qué sales ahorita? Ah, porque Venezuela hizo el referéndum. Todavía no sacaban el referéndum y ya salió a ordenar y ya salió a descalificar. Tuviste tiempo de hacerlo, pero así, o sea, ahí sí hubo recursos, ahí sí hubo todo, pero para la cosa de Israel no. Y ya dijeron, ¿no? Para los de Israel, va a llevar tiempo, Sí. no nos presionen. Eso no es rápido, ¿eh? Pero ¿por qué en Venezuela no llevó tiempo? Ahí sí fue fast track. ¿Por qué no hacen lo mismo en otros lados? O sea... La justicia, Alba, no es para los ricos ni para los países de primer mundo. La justicia es para los enemigos. Como decía el prócer de la patria mexicana, para los amigos, gracia y justicia. Para los enemigos, solo justicia. Así es. Gaza se encuentra totalmente sitiado y la situación se ha convertido en una verdadera masacre. Israel ha reanudado los ataques en la región, alcanzando unos 200 objetivos hasta ahora, y esta vez parece que no hay zona segura. Incluso el sur de Gaza está en el radar. Un ataque en particular que ha llamado la atención precisamente en el foco mediático es en Khan Yunus, una ciudad en la parte del sur de la Franja de Gaza que es especialmente significativo porque miles de gazatíes fueron instados a refugiarse en esta pequeña ciudad, pero esta mañana fue bombardeada y el resultado ha sido devastador. Israel está enfocando nuevamente su tema de los ataques a los túneles. Las Fuerzas de Defensa de Israel, la IDF, han dicho que encontraron supuestamente más de 800 accesos a estos túneles, destruyendo alrededor de 500 de ellos. Pero no es solamente el número de accesos lo que es aquí importante, sino también en dónde se han encontrado. Las fuerzas israelíes han dicho que han encontrado estos accesos a túneles en escuelas, en mezquitas, en parques infantiles. Israel ha publicado incluso material al respecto, pero ¿qué significa todo esto? ¿Es suficiente justificación para bombardear escuelas, hospitales, parques infantiles? Hamás, por su parte, ha construido una extensa red subterránea en Gaza, un verdadero laberinto. Según sus propios informes, esta red de túneles secretos mide unos 500 kilómetros de longitud. Así que Israel hoy está decidido a desmantelarla por completo. ¿Cuál es el verdadero objetivo final aquí? El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hizo dos declaraciones que llamaron bastante la atención este fin de semana. La primera de ellas dijo que quiere proteger a los civiles en Gaza. Y el segundo dijo que quiere eliminar a Hamás, lo que él llama supuestamente una victoria completa. Israel tiene, según sus propias palabras, un fuerte deseo de dañar a Hamás para completar la sagrada misión, así le llaman, la sagrada misión de devolver todos nuestros rehenes y eliminar a Hamás. Y asegurarse de que Gaza no vuelva a representar nunca más una amenaza para Israel en el futuro. Pero aquí hay un gran problema. Estos dos objetivos son bastante contradictorios, no son creíbles. Israel no ha logrado ni le ha interesado proteger a los civiles, ni tampoco ha logrado eliminar a Hamás. Hasta el último recuento, de hecho, las cifras, amigos, son terribles. Más de 15,000 gazatíes han muerto y de esos 15,000 ya son 6,600 cadáveres de niños. 6,600 niños asesinados por esos tanques israelíes y por esas tropas. Más de 41,000 han resultado heridos y 6,800 están desaparecidos. Probablemente eso se sume a una cifra de muertos que nos daría más de 20,000 cadáveres. Por lo tanto, Israel corre el riesgo de fallar en los dos objetivos que supuestamente tiene. Los civiles están muriendo, más gazatíes se están convirtiendo hoy en radicales, por supuesto. Imagínense la postura que no asumen
los padres que tienen que enterrar a sus hijos en un círculo interminable de odio, de venganza, de dolor entre ambos bandos. Este número, amigos, es aterrador. Más de 6.600 cadáveres de niños en Gaza. Eso significa, para decírselos de otra manera, que más de 10.000 padres han tenido que enterrar a sus propios hijos en menos de un mes. ¿Pueden imaginarse esto? Son cifras terribles y hay una pregunta que pesa profundamente en el alma y que nos lleva a reflexionar sobre el costo humano de todos estos conflictos. Enfrentamos, amigos, un panorama complejo de niños que no supieron la razón exacta por la que tuvieron que morir. Y en este conflicto en Medio Oriente, particularmente en la relación entre Israel y Gaza, hay un gran problema. Pero más allá de eso, la situación hoy se extiende a una escala regional que involucra a varios actores y que tiene repercusiones a nivel global. Hay que verlo desde otra forma de cómo están sucediendo esas estrategias en medio de esta crisis tan grande. Por ejemplo, miren, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado ya su preocupación sobre el conflicto actual y ha sugerido que podría tomar una década destruir a Hamás, es decir, que no es creíble esta situación. Esta estimación, amigos, nos lleva a preguntarnos si realmente es posible lograr la destrucción total de Hamás, como dice Netanyahu. Y aun si fuera así, la pregunta yo creo que más importante es ¿a qué costo? Si ya llevamos más de 6.600 cadáveres de niños contabilizados en Gaza. Cada día que este conflicto se prolonga, esa cifra sigue creciendo de una forma terrible. Terrible. Y esto, amigos, es precisamente el verdadero problema del asunto. Ahora, miren, quiero que veamos un poco, cambiando el tema, pero vean esta relación. Si volteamos al Mar Rojo, que es un punto crítico en este escenario, en donde recientemente al menos 3 barcos comerciales han sido atacados en esta zona, 2 de los cuales fueron reivindicados, por cierto, por los hutíes. Los hutíes, como ya hemos dicho, son un grupo armado chiita en Yemen, que están respaldados precisamente, se consideran fuerzas proiraníes y aliados de Hamás. Y ahora lo que están haciendo es que están intensificando su actividad bélica en contra de buques estadounidenses también y civiles. Tan solo el mes pasado declararon la guerra a Israel y ahora están atacando barcos. Los ataques incluyen el ataque a un barco con bandera de Bahamas, 2 barcos con bandera de Panamá. Afortunadamente no hubo víctimas. Entre ellos, por cierto, recuerdan recientemente que hablábamos también de 2 personas, me parece, de nacionalidad mexicana. Y estos ataques, amigos, enviaron señales de socorro. Y eso llevó a la intervención de un buque de guerra estadounidense que derribó 3 drones hutíes y los hutíes lanzaron misiles también en contra de esos buques estadounidenses que no lograron impactar en el blanco. ¿Qué significa, amigos, todo esto? Si unimos las piezas del rompecabezas, si recordamos que alrededor del 10% del comercio mundial pasa precisamente por el Mar Rojo, si esta región no es segura ya más gracias a estas fuerzas hutíes pro Hamás, estamos hablando de problemas enormes para la economía mundial, no nada más para el tema de Israel, Estamos hablando de más volatilidad en los mercados, más volatilidad, costos más altos de transporte. Ya hasta Latinoamérica estuvo involucrada entre las víctimas en lo que va de este mes. Por supuesto, más gastos para todos. Y luego está la cuestión de la seguridad. Un dron hutí fue dirigido hacia un buque de guerra estadounidense, si ustedes recuerdan, y eso nos indica que los hutíes ahora están apuntando a buques estadounidenses de guerra. Fuerzas, repito, proiraníes y afines a Hamás, que lo han dicho desde su inicio de la ofensiva israelí. Decenas de bases estadounidenses en Irak han sido también atacadas por fuerzas hutíes. Y la pregunta obligada en esto es, ¿cuánto tiempo creen ustedes que va a pasar antes de que Estados Unidos realmente les responda de una forma más contundente o antes de que Irán intervenga directamente en este conflicto y entonces ya la lucha no sean hutíes contra buques estadounidenses, sino Irán directamente contra Estados Unidos? Incluso Hezbollah ha reanudado ataques contra Israel
Y eso, amigos, le agrega otra capa más al problema, porque Israel, por su parte, no está disminuyendo su ofensiva. Al contrario, parece que la está intensificando todavía más después de la breve tregua que parece que solo sirvió para reorganizar a sus tropas. Están buscando evidencia para respaldar su ofensiva. Cualquier excusa es buena para intensificar más los ataques. Y lo vemos en el caso de los videos de los túneles, mientras que el mundo ya, por cierto, parece no sorprendernos de nada. Parece que ya cada vez perdemos más interés en el asunto. Ahora estamos buscando cuál va a ser la siguiente guerra en medio de esta pérdida de interés global que es crítica ya, porque esto, amigos, nos habla de cómo los hutíes podrían escalar esta situación aún más para mantener el foco de atención puesto en Gaza. La única esperanza que hay aquí es que los aliados de Israel, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, ejerzan presión sobre Israel y intervengan para pacificar este conflicto, lo cual, amigos, francamente se ve más que inalcanzable, porque al contrario, parece que cada vez que estos aliados se acercan es para soplarle más el fogón. Como tú nos decías, ese dato, Alba, que nos dijiste el domingo, la semana pasada, el sábado, acerca de las relaciones del secretario de Estado, Antony Blinken, con la industria armamentista. ¿De qué la giraba el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que es el encargado de pacificar esto? ¿De qué la giraba antes de trabajar, de chambear como secretario de Estado? De vender armas. ¿Para quién? Para una empresa israelí. Cabildero. Un cabildero armamentista. Para una empresa israelí. ¿De qué la giraba el secretario de Defensa estadounidense? Trabajaba para Raytheon, una de las mayores empresas que venden armas a Israel y al resto del mundo. Exacto. Entonces, esperar que Estados Unidos o la Unión Europea o otras naciones, Alemania, pidan un alto o presionen a Israel es esperar demasiado. No lo van a hacer. Entonces, lo único que queda es, aquí sí son puras sugerencias, como les decíamos. Aquí sí le sugieren, le piden que le baje el nivel, que la gente, que no sé qué. Había alguien en los comentarios que decía, es que las cifras son falsas, las dice Israel. Claro. Si ustedes le preguntan a Estados Unidos las cifras que pueda dar Rusia, va a decir que son falsas. Pero veamos el nivel de devastación que hay en la Franja de Gaza. Israel nunca ha negado que las imágenes sean reales. No podemos creer que con un nivel de devastación tal, donde no se les permite a la gente salir, donde se atacaron campos de refugiados, donde se bombardeaban los caminos, no haya la cantidad de muertos que hay. Entonces, Israel no va a reconocer los muertos, no. Él solo va a reconocer los suyos, porque son los que le duelen. Y sabes también, si algo nos ha enseñado la historia en los conflictos bélicos, Alba, es que las cifras siempre se quedan cortas. Sí. Entonces, si tan solo estamos hablando de más de 15,000 muertos, de los cuales hay más de 6,600 cadáveres de niños, pero hablamos de 6,800 personas perdidas, seguro. Entre los escombros, en donde estaban metiendo ya las bulldozers para dejar todo. Para limpiar. Claro, mira qué interesante comentario de Mi Cocina para el Mundo. Dice, ¿pero qué pasa con los países alrededor de Palestina? ¿Están aletargados? ¿No les duele el sufrimiento palestino? Sobre todo la vida de niños inocentes. Es lo que muchos miembros del Islam es lo que dicen. ¿Dónde están del mundo árabe? ¿Dónde están los demás países respaldando a Palestina, defendiendo a Palestina? No hay nadie defendiendo a Palestina. Y déjate, Alba, ¿dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿Dónde? Perdidos en la Guyana, ocupándose de Maduro, que allá no hay un solo muerto. Allá no hay un solo muerto en este conflicto. Pero a donde hay más de 15,000, ahí no voltean a ver. No, en Venezuela hubo un referéndum, hubo una votación, hubo un proceso democrático. Que tenga o no tenga validez, ok, eso se puede discutir. La validez o no, pero hubo un proceso democrático en donde pacífico. No hubo muertos, no hubo lincha, nada. Pero ahí sí ordenaron, instaron y ahí sí, mano dura. Acá hay un conflicto donde está muriendo gente. No, eso va a llevar tiempo.
es que está muy No, lejos, no nos joven. dejan entrar. Y no que supuestamente a Venezuela no tan fácil entras, que siempre están diciendo eso los medios y todo. ¿Cómo entraron tan rápido? Claro, sí. Ahí sí de volada. Porque sí, en muchos medios han dicho, no, es que para volar a Venezuela es bien difícil porque primero de la aerolínea llaman para la embajada para ver si te dan acceso al país y si no, si la embajada te niega la entrada, entonces no te puedes subir al avión y que no sé qué. Y siempre andan diciendo que es sumamente difícil ir a Venezuela. No me consta porque no tengo el gusto todavía de conocer Venezuela. Está en mis planes porque tengo muchas ganas. Espero que sí me dejen entrar, ¿verdad? Pero Maduro, a mí me gusta Venezuela. Pero dices, ok, según esto es muy difícil. ¿Cómo llegaron tan rápido? Con ella? Enchufada te van a decir. ¿Cómo? Pues Sí. espero mi casa, entonces espero mi casa en Venezuela. No, no lo digas Pásenme ni de ubicación. broma. No lo digas ni de broma. Es broma, no le hagan caso. hombre, Está loca, no. está loca. Síguele. No te voy a invitar a mi casa. No te voy a meter a mi casa a un lado de otros youtubers. ¿verdad? Exacto. Hola, paisana, le voy a decir a otro. Hermano youtuber. ¿Será cierto eso? A ver, díganos nuestros hermanos que nos ven de Venezuela, porque ¿cómo circulaban esas acusaciones a famosos youtubers hasta de México, ¿no? Y varios de Venezuela que supuestamente les decían enchufados, ¿no? Que supuestamente por hablar bien del gobierno de Maduro, les daban una casa y todo, ¿no? Es que increíble.